Buenas tardes, ahora sí. Ay, hoy les pido un favor. Fabi, ¿te molesto? ¿Aquí? Es que- Sí, sí, sí. Ay, perdóneme. No, no se imaginan el dolor de cabeza que he tenido. Solo la misericordia de Dios que me tiene aquí de pie. Siento para no estar volteando eso. Sí, sí. Bueno, los chicos, ¿ya subieron? Sí. Listo, los chicos pueden subir a su escuela infantil. Perdónenme, yo ubico aquí. Gracias, Fabi. Yo sé que todos tenemos sitios de preferencia. Yo soy igual, pero hoy es por pura misericordia conmigo. Listo. Bueno, aquí no descargó, pero entonces nos vamos con el plan A, el computador. ¿Cómo están? Bueno, entonces entreguémosle este tiempo al Señor de la enseñanza. Señor, te pedimos que sea tu unción, Señor, sobre nosotros, que sobre los que están escuchando, Señor, y sobre mi vida para compartir tu palabra, Señor. Me des de nuevo, Señor, sabiduría para comunicar el mensaje que tú tienes para la iglesia, Señor, para cada uno de nosotros. Y sobre mis hermanos, Señor, ese deseo, esa hambre de recibir tu palabra y de meditar en ella con el fin de obedecerla, Señor. Espíritu Santo, como decía esta preciosa alabanza, si tu presencia no va con nosotros, si tu presencia no va delante mío, Señor, no queremos, yo no quiero predicar, no quiero enseñar, si no es tu presencia la que va delante de mi vida, Señor, y te entrego este tiempo, te pido que sosegues nuestras almas y que nos permita, Señor, disponernos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muchas carreras, necesitamos sosegarnos. Bueno, hace dos, dos sábados el Señor nos hablaba de la palabra en Deuteronomio 30, de un tiempo de decisión. Y nos ha estado alineando lo que hemos estado viendo en intercesión, que el Señor nos revela. Ayer, que fue un tiempo muy bonito de compartir entre las mujeres, queremos incentivar a los hombres a que vengan porque es un tiempo diferente para ser edificados y compartir. El Señor nos decía entonces que hay dos caminos, ¿verdad? Y nos invitaba gentilmente a tomar una decisión, pero cuyas consecuencias son de vida o de muerte. Y buscando, sentíamos que el Señor nos estaba marcando que ese camino tenía unas connotaciones, ¿verdad? O sea, el camino de vida, porque pues todos decidimos por el camino de vida. O levante aquí el que no decidió por el camino de vida, levante la mano. No, terrible, o sea, todos decidimos por el camino de vida, que sabemos que no va a ser fácil, veíamos que era un camino angosto, que era un camino con una puerta estrecha, pero que es el camino que lleva a la vida finalmente. Y que ese camino que todos estamos tomando la decisión de tomar y de seguir, tiene unas demandas, ¿verdad? Entonces veíamos que era un camino que requiere arrepentimiento, un camino que requiere de obediencia, que es lo que vamos a hablar hoy, un camino que requiere de morir a nosotros mismos, que vamos a hablar en otra siguiente oportunidad, es un camino de santidad y es un camino de apasionarnos por Dios para poder transitar ese camino. Y si hay más cosas que el Señor nos quiere revelar de cómo es ese camino, pues las iremos añadiendo, pero que yo quiero, iglesia, que ustedes puedan ver como vemos nosotros, como vemos los ancianos, y es que el Señor está sobreedificando. O sea, sobre el fundamento está poniendo un ladrillo, uno a la vez. Entonces, que no veamos cada tema aislado, sino que es una parte de lo que Él nos quiere entregar para ir sumando a lo que Él nos está enseñando y que necesitamos en este tiempo. Entonces, hoy es el segundo elemento de ese camino. Veíamos hace 8 días la necesidad de arrepentirnos y de arrepentirnos, o sea, de una manera que implicara un cambio de rumbo para ser victoriosos, ¿no? De arrepentirnos pidiéndole al Espíritu Santo que nos diera esa capacidad, y lo estábamos viendo en Telellos, de vencer las debilidades. Hoy vamos a ver la obediencia y lo hemos titulado Asegúrate de obedecer, alineándonos con... Robert, ¿puedes poner la palabra, la imagen, si es posible? De la palabra de este año. Vuelvo y les repito. Aquí la anciana Lore nos dijo algo muy cierto, es el año de la obediencia y quiero que eso tengamos en mente nosotros todo el tiempo. Es el año de la obediencia, no porque los otros 2 años sean de la obediencia, sino porque Dios nos quiere enseñar a qué se refiere Él con obediencia, porque tiene que ser el estilo de vida de los hijos de Dios y tiene que ser el estilo de vida de Copa, la obediencia. Entonces,
El pasaje que nos dio para este año empieza con asegúrate de obedecer, ¿no? En la versión que lo tenemos. Pero quiero ir a otros pasajes alrededor de este donde Dios insiste en obedecer y le da unos calificativos a esa obediencia, o sea, porque no podemos pasar por alto y nada de lo que el Señor nos dice, y para entender la palabra de Dios es muy importante ver las palabras que lo acompañan, o sea, qué es lo que Dios nos está diciendo en detalle. Entonces quiero que vayamos a Deuteronomio 12, Biblias, por allá ya vi. La señora Idecita puede dejar una Biblia aquí para que no tenga que cargar. Biblias, queremos invitar a todos, acuérdense que traigamos nuestras Biblias. Entonces, Deuteronomio 12. Vamos a ir al versículo 28. Yo lo tengo aquí en dos versiones, en la NTV, y me gustó las palabras que usaban porque nos da como un mayor entendimiento en términos que nos diluciden qué es lo que quiere decir el Señor con esta obediencia, en una versión que se llama Nueva Biblia Viva. Se los voy a leer en la versión que ustedes los tengan. Ubiquémonos en Deuteronomio 12, 28. Dice: obedece cuidadosamente todos estos mandamientos. Entonces ya nos da una característica, no es obedecerlo de cualquier manera. Él nos está pidiendo que seamos como cuidadosos. Y vamos a ver en otra versión, en esta de la Nueva Biblia Viva me gustó por lo que les digo, obedece cuidadosamente todos estos mandamientos. Si haces lo que al Señor tu Dios le agrada, te irá bien a ti y a tus hijos para siempre. ¿Ok? Lo tiene la Reina Valera, léelo. Para siempre, hermosos. Y con esa versión cerraba yo aquí la tercera opción. Muy lindo. Entonces empezamos con obedece cuidadosamente, ¿qué? Sus mandamientos que están expresos en la Biblia. ¿Y qué dice? Que si lo hacemos, entonces en esta versión dice si hacemos lo que a Dios le agrada. Y vayan tomando estos elementos porque el Señor nos va a hablar a través de esto, de a qué se refiere la obediencia que Él nos está demandando. ¿Y cuál debe ser la motivación de esa obediencia? Porque también hay una diferencia. Si nosotros obedecemos de manera religiosa, pues simplemente al final de la vida va a ser lo que dice la palabra de Dios, como hojarasca. O sea, no hicimos nada para Dios porque era un tema religioso, como quien cumple un requisito, una lista de chequeo. Entonces vayan tomando y guardando todas estas palabras porque el Señor nos va a dar elementos de cómo debe ser esa obediencia y cuál es la motivación de la obediencia que el Señor nos demanda. Entonces dice, si hace lo que al Señor le agrada, o sea que nuestro interés es agradarlo a Él. Ese es un punto vital que vamos a ir guardando. Y la consecuencia dice, te irá bien, y lo que hemos dicho siempre, el Señor es muy hermoso. Cuando nos decía que tomáramos la decisión del camino de vida, terminaba ese pasaje diciendo, para que vivan ¿quiénes? Tú y tu descendencia. O sea, ni siquiera siempre es para nosotros, siempre es para nosotros y nuestra descendencia. Lo mismo pasa aquí, y además le añade algo, para siempre. O sea, dice uno, nosotros obedecemos y Él se desvive en lo que viene al final, pero debemos dejar de prestar únicamente atención a la segunda parte, a la consecuencia de obedecer, porque yo sé que si yo les pregunto a muchos aquí, hemos leído Deuteronomio 28 y muchos no lo sabíamos de memoria, las bendiciones de la obediencia, y uno dice, Señor, las bendiciones de la obediencia, pero se nos ha olvidado, Señor, ¿cómo quieres que yo te obedezca? ¿Cuál debe ser la motivación de mi corazón? O alguno se ha preguntado, y yo me preguntaba preparando esto, Señor, ¿por qué insistes tanto? O sea, enséñanos, ¿por qué nos resistimos, por ejemplo, a obedecerte? Entonces seguimos a la siguiente versión. En la NTV dice, asegúrate de obedecer, nuevamente, asegúrense, o sea, presten especial cuidado, no pasen por alto todos mis mandatos. La bendición viene a continuación, dice, para que te vaya bien a ti y a todos tus descendientes. Y dice entonces, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor tu Dios. Entonces, otro elemento, cuando obedecemos a Dios, no solo lo agradamos, sino que la obediencia a Dios nos lleva a hacer lo bueno. A veces uno dice, la Biblia dice que nos es contado como pecado no hacer lo bueno que sabemos, ¿sí? Y a veces antes de conocer al Señor muchos nos preguntamos, ¿pero qué es lo bueno? Porque en el mundo llaman a lo malo bueno, ¿verdad? Y aún hay cosas que han legalizado que son malas y no porque sean legales son buenas.
Las legalizaron en la ley humana, pero ante Dios no son buenas y nosotros no podemos llamarlo bueno. Pero tenemos una garantía que si hacemos, obedecemos a lo que Él nos manda, donde en su palabra estaremos haciendo lo bueno. Y yo creo que eso es algo que nos cuestiona a todos. ¿Esto estará bien? ¿Estará mal? Pues si le obedecemos a Dios su palabra, vamos a tener la tranquilidad que estamos haciendo lo bueno y lo que es agradable delante del Señor. Y en la versión que nos comparte Aliana, que es la Reina Valera, nos dice, y aquí es clave, porque vamos a seguir con el siguiente punto, guarda. Esta palabra guarda es preciosa, porque ¿dónde nos dice el Señor que guardemos? Continuamente en la Biblia, en el corazón, guarda. O sea, no solo vamos a escuchar, porque al escuchar, claro, están involucrados los sentidos, ¿no? Yo necesito disponer mi oído, mi entendimiento, pero aquí le añade algo más, guarda. O sea, eso que te digo, que fue lo mismo cuando les dio los mandamientos al pueblo de Israel, lo primero, Él se los da y les dice qué debe ser, pero ¿qué le dice? Los guardarás en tu corazón. O sea, lo primero que debía hacer cada uno de los que recibiera la palabra era guardarla. ¿Qué significa? Atesorarla, protegerla, ¿sí? Tenerla ahí, apropiarse allí, tenerla como ley de vida, que quedara grabada en el corazón. Entonces, este guarda nos está diciendo, todas las palabras que yo te mando, o sea, no solo escúchalas, sino que las vas a guardar. Y cuando uno guarda algo, lo guarda porque lo aprecia, porque quiere volverlo a ver, en este caso a leer, porque es importante. Y si guardamos en el corazón, ahorita vamos a ver a través de la palabra por qué el Señor insiste en que lo guardemos su palabra. Y dice que estaremos haciendo lo bueno, lo recto, y ya sabemos las bendiciones que serán sobre nuestra descendencia para siempre. Hermoso. Pero aquí entonces añadimos otro elemento. Debemos ser cuidadosos en obedecer, haremos lo que es bueno, lo que es agradable al Señor, pero nos tiene una demanda, guarda. Y entonces vamos a la palabra de este año, es asegúrate de obedecer. Cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. O sea, para cumplir el propósito que yo declaré sobre tu vida, para hacer lo que yo te encomendé hacer. Lo que me va a dar a mí las fuerzas, la capacidad, el poder, dice en otra versión, para cumplir lo que el Señor ha preparado para mí, es que asegurarme de obedecer su palabra. O sea, no hay otra manera. No hay otra manera. Si yo no me aseguro, si yo no guardo lo que Él me está diciendo en mi corazón, si yo no soy cuidadoso en entender qué es lo que me está diciendo y ponerlo en práctica, pues no lo voy a poder hacer. Y no voy a poder tener el poder para vencer lo que hemos hablado y cumplir y llegar a la meta del supremo llamamiento, dice la palabra. La meta que es Cristo Jesús y la meta en esta tierra que es cumplir el propósito, establecer su reino, el propósito que Él nos encomendó a cada uno de nosotros, a nosotros y nuestras generaciones. Unos versículos arriba en ese mismo, eso es Deuteronomio 11:8, que es la palabra de este año. Unos versículos más arriba, lo que yo les decía, uno mira el contexto, ¿no? Arriba, abajo, ¿qué nos está hablando el Señor? Cuando empieza ese pasaje de Deuteronomio 11, nosotros ahorita leímos el 8, que es la palabra de este año, el de Deuteronomio 11:1 dice, ama al Señor tu Dios. Y aquí va a venir otro elemento. Los han estado ahí haciendo una reserva, guardar, agradar. Ahora vamos con otra palabra. Dice, ama al Señor tu Dios y obedece siempre sus requisitos. Entonces vamos a ver que la obediencia a Dios siempre está ligada al amor. Cada vez que Él nos demanda que lo amemos, nos habla de obediencia. Entonces, otro elemento, dice Deuteronomio 11:1, dice, ama al Señor tu Dios y obedece siempre sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. O sea, amor, obediencia. Exacto, todo. Entonces, ahí vamos añadiéndole otro elemento. En Deuteronomio 11, entonces ya veíamos que al principio, cuando Él dice que asegúrate de obedecer, cuando Él nos dice que nos aseguremos de obedecer, en el versículo 8, en el Deuteronomio 11, amor, ¿y tu Biblia? ¿Tu Biblia? Ah, bueno. Entonces, mira, coge esta. Bueno, cuando estamos en Deuteronomio 11, decía que en el 1, o sea, antes de en el 8 decirnos que nos aseguremos, la demanda era, ámenme. Ámenme. Porque Él sabía que si no lo amábamos, iba a ser imposible obedecerlo. Pero en el versículo 13, o sea, unos versículos más abajo de la palabra de este año, dice,
Dice, si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y vuelve y lo dice, y si amas al Señor tu Dios, o sea, la obediencia y el amor a Dios van íntimamente ligados, o sea, no pueden estar desligados el uno del otro. Dice, y lo sirves con todo tu corazón y toda tu alma, y empieza una lista, si ustedes la ven ahí, desde Deuteronomio 11, del versículo 13 al 22, de todas las bendiciones que vendrán a causa de eso. Pero no nos vamos a detener hoy en esas bendiciones, sino en estos elementos. Dice Deuteronomio 11, 13, si obedeces cuidadosamente. Y después, unos reglones más abajo dice, y si amas al Señor. O sea, lo obedeces y lo amas y lo sirves. Mire que no podemos servir si antes no le amamos y no le obedecemos, porque nosotros le servimos a Dios en la obra, le servimos a Dios en cada cosa que hacemos, primero porque lo amamos y segundo porque le obedecemos. Entonces, todos esos elementos están ligados, y por eso, si no hemos tenido esa revelación de que nosotros hacemos las cosas es por amor al Señor, pues no vamos a poder obedecer, hermanos, es imposible. Será un tema religioso de cumplir una lista de requisitos que no va a producir vida, que no va a hacer crecer nuestra fe, porque la obediencia está basada en el amor, y ese amor nos lleva a querer servirle. Es natural que yo lo ame y quiera servirle. ¿Qué hago para ti, Señor? Y seguimos, estamos en Deuteronomio 11 todavía. Les decía que fuimos al 13, donde une las palabras obedecer con amarlo, con servirle. Y ahora nos da una clave. Nos dice, no dejes, pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Ese es el versículo 16. Veíamos al principio, cuando él dice guarda estos mandamientos, era guardarlos en el corazón. Y aquí nos está hablando claramente que no dejemos que el corazón sea engañado. ¿Qué hace cuando el corazón es engañado? Dice, entonces haga que te alejes del Señor. Cuando nosotros no hemos guardado la palabra de Dios para atesorarla en el corazón, fácilmente podemos ser engañados, fácilmente. Y entonces, ¿qué ocasiona el engaño en nuestras vidas? La consecuencia del engaño es que nos alejamos de Dios, porque ya no estamos obedeciendo su palabra. ¿Y en qué terminamos? Dice, y rindas culto a otros dioses. Dios lo tenía clarísimo. Así como les dio a ellos las instrucciones para que caminaran en el propósito y recibieran todas esas bendiciones, que al final voy a enumerar algunas. Pero para que eso pasara, el Señor les dijo, ámenme, obedézcanme, sírvanme y guarden todo lo que yo les doy en su corazón. ¿Por qué? Porque si no serán engañados, y eso hará que se alejen de mí y terminen ya no sirviéndome a mí. Acuérdense que si lo amamos, le servimos a Él. Si dejamos engañar nuestro corazón, nos vamos a alejar y ahora vamos a servir a otros dioses. Servimos al dinero, servimos al éxito, servimos al afán, porque terminamos rindiéndonos ante el afán, ante las ocupaciones, terminamos rindiéndonos incluso hasta los deseos de aceptación. O sea, ¿cuántas cosas nos rendimos y terminamos sirviendo? Porque nuestro corazón es engañado antes de servir a Dios. Y nos da otro elemento en el versículo 18, seguimos en Deuteronomio 11, anote ahí para que lo vea. Y yo decía, mire, cuando el Señor nos da una palabra, debimos haber masticado, desmenuzado Deuteronomio 11 desde principio de año, pero bueno, aún estamos a tiempo y el Señor nos está instando. Todo eso está en el contexto del pasaje que nos dio como derrotero para este año. Dice, en el versículo 18 nos da otro elemento, por lo tanto, comprométete de todo corazón. Le vamos sumando, nos dice algo, comprométete a cumplir estas palabras que te doy. Y ese compromiso, dice ahí, ¿cómo lo expresamos? Dice que las llevemos atadas a nuestras manos, que las enseñemos a nuestros hijos, que hablemos en las conversaciones de estas palabras cuando estemos en la casa, por fuera, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. La instrucción es clara, o sea, el compromiso en qué se refleja, en que yo tengo interés, entonces estoy buscando la palabra, compartiéndola con los hermanos, hablando, dice ahí, conversando, me levanto, me acuesto, porque estoy comprometido de todo corazón. Miren que, y vamos al siguiente punto, ¿qué relación tiene el corazón y la obediencia? ¿Por qué Dios nos ha insistido? Nos habló del año de la obediencia, pero nos habló de circuncidar el corazón.
Y nos empezó hablando de un corazón limpio, de un corazón puro, de un corazón que no se incline a cosas vanas, o sea, que no caiga en idolatría, que no sea obstinado. Pues tiene todo que ver. Y quiero que vayamos tomando los elementos de todo lo que hemos estado compartiendo en este momento para seguir al siguiente punto. El Señor pide que entonces no dejemos que nos engañemos para no alejarnos, que el corazón sea engañado para alejarnos y que le terminemos sirviendo al enemigo, pero ahora nos pide que nos comprometamos de todo corazón. O sea, la obediencia sin ese compromiso no va a poder ser permanente, porque si no estamos alimentándonos de la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios, para que nos la recuerde, para que nos revele cosas que habíamos leído pero no nos habían sido reveladas, no vamos a poder permanecer firmes en la obediencia, va a ser muy difícil. Por eso la instrucción de él fue clara y sigue siendo vigente para este tiempo. Comprométanse de todo corazón a cumplir estas palabras. Y el compromiso se explica en atesorarla, en tenerla, en buscarla. Y termina en el versículo 22, seguimos en Deuteronomio 11, que es impactante. Vuelve y dice, asegúrate de obedecer los mandatos que te entrego, pero ahora cierra con esto. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. O sea, la manera en que nosotros le demostramos ese amor al Señor es obedeciéndolo, es andando en sus caminos y aferrándonos a Él. O sea, no podemos decir, Señor, te amo, que yo sé que lo hacemos a menudo, y decirle, te amo, pero no, yo hago esto como a mí me parece, porque es que yo creo que así es mejor. Mire, si nos aseguramos de obedecer, termina diciendo, los mandatos que te entrego, o sea, es la manera, demuéstrale. Es la manera en que nosotros le demostramos y le expresamos nuestro amor a Dios, andando en sus caminos y aferrándonos a Él. ¿No les parece hermoso? O sea, yo tomé ese pasaje de la Biblia y resalté en fucsia todos estos elementos, y si uno los pone juntos, o sea, le va dando cada ladrillito, cada instrucción tan específica que no la habíamos visto. No la habíamos visto, o sea, cada elemento, porque uno dice, uy Señor, obedecer, pero ¿cómo? Yo creí que estaba obedeciendo. No, pero es que si no nos estamos comprometiendo para permanecer y persistir en la palabra, fácilmente nos devolvemos, voy a ir de atrás hacia adelante. Fácilmente nuestro corazón va a ser engañado. Y si nuestro corazón es engañado, nos vamos a alejar y vamos a servir a otros dioses. No vamos a poder servirle a Él. No vamos a poder permanecer en obediencia. Imposible si no nos comprometemos guardar en nuestro corazón la palabra. Igual desde el principio, guardamos, atesoramos, le servimos, le expresamos nuestro amor, no nos alejamos, no permitimos ser engañados y somos comprometidos con Dios en obedecerlo. Entonces, les invito, iglesia, a que tomemos este Deuteronomio 11 y así, con resaltador, o sea, yo sé que Dios les va a revelar mucho más de lo que yo les puedo estar compartiendo ahorita, y dice uno, Señor, yo sé que todos hemos estado inquietos, Señor, yo quiero obedecerte, pero hay cosas que a uno le cuesta, por lo que nos ha dicho, tenemos muchos paradigmas mentales que uno dice, Señor, pero ¿por qué esto? Sí, no lo entiendo. Pues en la medida en que nosotros permitamos a través de la palabra que el Señor nos hable, el Espíritu Santo nos va a revelar sobre esa palabra que hemos guardado en nuestro corazón. Entonces, ya tenemos muchos elementos. ¿Qué es la obediencia? La obediencia. La obediencia bíblica significa hacer lo que Dios dice en el momento. Porque aquí nos enseñó nuestro pastor que obediencia tardía es ¿qué? Hijo, muy bien, eso. Obediencia tardía es desobediencia. Así de sencillo. Entonces, la obediencia bíblica es hacer lo que Dios dice en el momento. No mañana, no pasado, ¿qué nos pasa? O sea, nos pasa todo el tiempo. Yo sé que tengo que hacerlo, pero, Señor, no. Eso es obediencia, hacer lo que Dios dice en el momento. Y no solo eso, sino hacerlo de la manera que Él dice. ¿Sí? Es hacer lo que Dios dice en el momento que dice y hacer lo que Él dice que hagamos. O sea, no acomodado a como a mí me parece, no pasado por el filtro de mis fortalezas mentales, de mis estructuras mentales, sino es a la manera que tú dices, Señor. A veces cuestionamos y creemos que no, que a esa manera, uy Señor, no, es a mi manera. Y cuando uno lo hace a la manera de Él se sorprende, porque yo pensaba cuando escribía esto,
es que definitivamente se nos ha olvidado que sus pensamientos son más altos que los nuestros. O sea, lo creemos, si lo creemos deberíamos vivirlo y confiar en Dios, ¿verdad? Y que sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces, los pensamientos de Dios son superiores, infinitamente superiores a los nuestros. Pero a veces nos envanecemos en nuestra propia sabiduría y creemos que nosotros sabemos mejor cómo hacer las cosas. Dice, pero para obedecer hay un requisito. Ya vimos por la palabra, lo vimos. Dice que decía, hermoso, decía, porque estaremos haciendo lo que le agrada a Él. Lo acabamos de leer. En él, ese era Deuteronomio, ese también Deuteronomio, pero venga y les digo. En Deuteronomio 28, que lo leímos en las varias versiones, dice, porque haremos, si haces lo que al Señor le agrada. Entonces, la obediencia es hacer lo que el Señor dice, en el momento en que dice, hacerlo a la manera que Él nos dice que tenemos que hacerlo, pero entonces, para obedecer, necesitamos saber lo que le agrada al Señor, ¿o no? O sea, ¿cómo vamos a obedecerle si no sabemos lo que le agrada? Y ya vimos por la palabra que es hacer, obedecer es hacer lo que le agrada al Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que estemos familiarizados con la palabra de Dios, que la leamos, que si tenemos dudas, Señor, ¿qué dices tú sobre las relaciones sexuales? Esto, todo está ahí, o sea, no falta nada. Señor, ¿qué dices sobre la mentira? Señor, ¿qué dices hasta el trabajo, hasta la injusticia con los empleados? Dice ahí, el Señor no pasó por alto nada, créanme, de todo habla. Y todas las perversiones que aparecieron recientemente están incluidas y en cosas parecidas a esta, o sea, todo está ahí, o sea, ¿cómo ve el Señor cada cosa? Si tenemos dudas porque el mundo nos presenta una realidad paralela que no es real, es una mentira, pero la verdad está ahí. Ese es el problema hoy en día, que ahí las verdades son relativas. En eso se basa la identidad de género, es relativo. ¿Cómo me autopercibo? ¿Cómo me veo? No, porque entonces va a ser el mundo de cada uno. Hay una verdad absoluta y que la gente rechaza y odia y levanta odios y ha levantado guerras, pero la verdad absoluta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la verdad absoluta. Dice, la única, sí. Luego tenemos que confiar en que conociendo esa verdad, el Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza y la dirección para obedecerla. Esa es nuestra confianza. Que si nosotros queremos obedecerle, le amamos todos los elementos que vimos, queremos agradarle, Él nos va a dar, el Espíritu Santo, la fuerza, la determinación para poder cumplirla y vivirla. Yo creo que muchas veces, o sea, somos tentados a obedecer a medias. Yo lo hago, pero hasta aquí, uy, Señor, es que si doy todo eso, ¿y yo con qué voy a pagar? Hablando del dinero. Uy, Señor, es que si yo voy al culto, pero tengo que entregar ese trabajo. Y no entendemos que, o sea, el tiempo que le dediquemos al Señor, uy, no, yo no oro porque es que no alcanzo. Yo no leo la Biblia porque a qué horas. Son mentiras del enemigo porque todo ese tiempo que nosotros le dedicamos al Señor, mire, Él lo multiplica. Aquí a la hermana Catherine Bracho, que no está hoy, le di una palabra que yo la tomé también para mí y le decía, una hora, era una hora, ¿verdad? De rodillas en mi presencia, vas a hacer más que un mes afuera trabajando. Porque es que Él en una hora, en un minuto, en un instante nos puede dar, hazlo así, hijo, hazlo así, hija. Esta es la respuesta que tú necesitabas. Y el enemigo nos engaña con la idea de que es que si yo no hago no va a pasar nada. Dios no apoya la negligencia ni la pereza, Él está en contra de eso, pero Él pone la bendición sobre nuestro esfuerzo, pero lo que nosotros más debemos atesorar, y eso es parte de comprometernos, es el tiempo de buscar la presencia de Dios, de tener tiempo para la palabra de Dios, porque después Él nos va a respaldar en lo que hagamos, porque le dimos la prioridad a lo que realmente tiene importancia. Y esto me encantó en un estudio bíblico. Yo le decía, bueno, Señor, yo sé que la obediencia trae bendición, que queremos agradarte, pero yo les hablaba aquí siempre de un secreto que yo encontré en la palabra de Dios, que fue el secreto del rey David, que es, en cuanto a David, el secreto fue permanecer, y se los he dicho muchas veces quizás. Y mira eso tan bello. Recuerde que en última instancia el objetivo de la obediencia es permanecer cerca de Dios. Yo dije, claro, ese es el secreto, sin importar cuántos errores cometamos. Ese es el fin último de la obediencia. Ahí yo dije, Señor, eso era lo que yo quería, o sea,
permanecer cerca de Dios. Si nosotros queremos agradarlo, si queremos es hacer su voluntad, pero por amor, recuerden que acabamos de ver que decía, si me aman, demuéstrenme ese amor, ¿cómo? Obedeciéndome. Pues resulta que el fin de la obediencia, el objetivo de la obediencia es permanecer cerca de Él. O sea, si eso es lo que nos mueve, no se nos va a hacer gravoso obedecer, porque lo que nosotros estamos entendiendo con eso es, Señor, si yo no te obedezco, pierdo mi comunión contigo, me alejo de ti, ya no te puedo escuchar, Señor, me estoy alejando de ti, qué dolor alejarme de ti. Entonces, cuando uno ve que el fin es permanecer cerca de Dios, sin importar si nos equivocamos, lo que veíamos, por eso cada enseñanza es un ladrillo. Hace 8 días nos arrepentimos, le pedimos perdón, le Espíritu Santo, ayúdanos, porque estoy luchando. Pero no importa, que fue lo que hizo el rey David, no importa cuántos errores cometía, ahí de rodillas delante de la presencia del Señor pidiéndole perdón y buscando ser restaurado. Nunca pensar la mentira que el enemigo nos pone, no soy capaz, sigo pecando, mejor me voy, no soy digna, no, vengo delante de la presencia de Dios de rodillas y le digo, Señor, no importa cuántos errores he cometido, ayúdame porque yo lo que anhelo es permanecer, Señor. Entonces creo que si nos llevamos entre los elementos esto, sería maravilloso. El objetivo de la obediencia es permanecer cerca de Dios. Y esa debe ser nuestra meta. El Salmo 91, si vamos a hablar de las bendiciones de la obediencia, el Salmo 91 tiene las mayores bendiciones de la Biblia. El Salmo 91, que a veces está en muchos lugares abierto, no va a pasar nada. Si no está es en mi vida, pero tiene una demanda. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Cuando uno habla de morar, habla de permanencia, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Queremos ver todas estas bendiciones de Dios en nuestra vida? Claro, es que son una consecuencia natural de lo que Dios ya prometió porque Él lo dijo. Pero nosotros tenemos que estar enfocados, es que es el que permanece, el que habita, el que mora, el que está ahí parado firme, así muchas veces estemos tirados en el piso, pero de ahí no nos movemos. ¿Cuántas veces muchos de los hermanos aquí nos han compartido, uno no va a la presencia del Señor y no puede ni orar, solo llora porque es que no tiene, está tan quebrantado que no tiene más, pero no se movió? Y el Señor honra eso porque es que Él es fiel a su palabra. Señor, aquí estoy, me siento derrotada, a veces cuando uno se siente mal porque no ha podido vencer en alguna área, porque tiene una situación difícil, porque su corazón está quebrantado, pero aquí estoy, Señor, mal. Hay muchos momentos en que yo le he dicho, y Señor, si está enojado, tengo rabia, Señor, pero tengo que venir a orar porque si no vengo, pues voy a estar peor. El Señor valora eso porque es decirle, Señor, me equivoqué, pero aquí estoy, ayúdame, que yo no me quiero es alejar de ti. Y eso es lo que el Señor está buscando. ¿No les parece hermoso eso? Que el objetivo de la obediencia sea permanecer. Dice, ¿qué relación tiene nuestro corazón y la obediencia? Que yo le decía, bueno, Señor, nos hablas de obediencia, pero nos ha hablado todo el tiempo del corazón. Lo vimos arriba, nos habla de guarde. ¿Guarde en dónde? En el corazón. Atesore mi palabra, mis mandamientos. Y cuando otra palabra que nos ha dado insistentemente este año para orar por los jóvenes, por la iglesia, por los matrimonios, por los que no conocen al Señor, es Ezequiel 36:25. Mire, subráyelo, ojalá se puedan ver cuarto de guerra, tengamos nuestro lugar de encuentro como el Señor nos enseñó recientemente en intercesión, y empecemos a poner todos estos versículos, 36:25, empezamos a poner todos estos versículos, porque eso nos va a recordar qué es lo que el Señor está diciendo frente a la circunstancia que estamos viviendo. Dice, Ezequiel 36:25 dice, entonces los rociaré con agua pura, quedarán limpios. Lo hemos estado hablando cuando hemos compartido el corazón. Hoy me voy a centrar en el último, del 25 al 27, me voy a centrar en el 27. Nos dice que nos dará un corazón nuevo, que quitará el corazón de piedra, que pondrá un corazón como, ahí nos da unas características. O sea, el corazón que debe guardar la palabra de Dios tiene unas características. ¿Cómo es? Un corazón tierno, receptivo, creo que es en Ezequiel 11 que también habla de eso, dice enseñable, dice una versión. El corazón que el Señor quiere cambiarnos tiene unas características y no deben ser pasadas por alto. Tierno, receptivo y enseñable. Y la razón está a continuación en el versículo 27. Dice, pondré mi espíritu en nosotros
para que sigan, ¿qué? Mi palabra, mi decreto, o sea, para que lo obedezcamos. Dice, y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. O sea, la razón por la que el Señor necesita y nos ha insistido este año de circuncidar el corazón, de que tengamos un corazón limpio, puro, tiene una razón vital, y es que solo con ese nuevo corazón tierno, dócil, enseñable, receptivo, vamos a poder obedecer. Solo con ese corazón vamos a poder obedecer. Por eso es que primero nos habló del corazón, porque si ese corazón no está así, devolvámonos, hermanos. Por eso les decía hace 15 días, revisemos qué nos ha dicho Dios, volvámosle a decir, Señor, revela mi corazón, porque lo está haciendo, se lo quiero decir, lo está haciendo. Revela mi corazón, Señor, qué es lo que hay, qué es lo que hay guardado, que es estorbo en mi relación contigo, qué me impide obedecerte, qué me impide apasionarme, qué me impide buscarte, qué me impide dar la milla extra, qué me impide disponerme para cumplir tu propósito. Y Él lo va a revelar, el Espíritu Santo lo va a revelar, porque Él quiere transformarnos el corazón. ¿Para qué? Para que podamos obedecerle, porque sin obediencia no vamos a poder tener el poder para conquistar y cumplir lo que Dios quiere. Pero sin un corazón nuevo, como el Señor nos está pidiendo, puro, limpio, hermanos, no vamos a poder obedecer. Es imposible. Esa es la relación entre el corazón y la obediencia. ¿Por qué es importante guardar el corazón? Y lo veíamos que arriba dice, guarde esos mandamientos, guárdelos. Dice, sabemos ese pasaje en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque nuestro corazón es el guardián de nuestra vida. ¿Por qué? Acuérdense que en el corazón, cuando la Biblia habla de corazón, habla de emociones, de pensamientos, de la voluntad, ¿sí? Cuando habla de todo lo que está en el corazón, de la mente. Nuestro corazón, cuando protegemos lo que entra en nuestro corazón, lo que oímos, lo que vemos, lo que pensamos, lo que estamos guardando es qué creemos, cómo actuamos, qué pensamos, qué decimos, porque todo eso mana es del corazón. Mire esto, precioso también. No, así como el objetivo, la razón de la obediencia, el fin último es permanecer en Dios, el objetivo de proteger nuestro corazón, porque Dios nos está insistiendo tanto en guardarlo, es para que pueda someterse completamente al Señor. Cuando yo encontré esto en este estudio, yo decía, claro, Señor, es eso, por lo que tú nos estás diciendo, guárdenlo, revísenlo, circuncídenlo, porque es el corazón que yo necesito para que ustedes me puedan obedecer y caminar en lo que yo he preparado para ustedes. Nuestro objetivo debe ser proteger nuestro corazón, porque solo un corazón así va a poder someterse completamente al Señor. De lo contrario no vamos a poder someternos al Señor. ¿Y qué es la obediencia sino someternos a la voluntad de Él? Que Él sea el que gobierne y dirija nuestras vidas. Dice, guardar nuestro corazón, miren esto, nos ayuda a permanecer en Jesús. Entonces, si la obediencia, la finalidad es permanecer, si guardamos nuestro corazón, vamos a poder permanecer en Jesús. Y Él es el que nos ayudará a que nuestro corazón sea guardado. O sea, todo esto que nos está pidiendo de revisarlo, de limpiarlo, de circuncidarlo, de ir delante de Él y pedirle, examíname, oh Dios, examíname, Señor, muéstrame si hay en mi camino de perversidad, pero muéstrame, acuérdense, como se arrepentía David con las entrañas, Señor, muéstrame qué hay, porque yo quiero tener ese corazón que pueda obedecerte. Hemos estado luchando con áreas que no podemos obedecer, el Señor nos está dando la respuesta. Necesitamos un corazón que haya guardado, atesorado su palabra, pero necesitamos un corazón nuevo, si no va a ser imposible obedecerlo, someternos a su voluntad, y tampoco va a ser posible permanecer en Él. Sí va a ser posible si le permitimos que Él transforme nuestro corazón. ¿Y cómo guardamos nuestro corazón? Volvemos al punto, guardando la palabra. O sea, no hay otra manera. Empieza atesorando esa palabra, teniendo comunión con el Señor en oración y adoración. O sea, volvemos siempre al mismo punto, pero es que esa es la vida cristiana. O sea, solo la palabra va a guardar nuestro corazón, porque es la que discierne. En esa versión, no recuerdo qué versión es, donde dice que es como espada de dos filos, y dice, y nos permite distinguir entre los deseos del corazón, buenos y malos. Esa versión me encanta. Deseos buenos y malos, es la que nos permite ver, esto es bueno, esto le agradaría al Señor, por lo tanto yo le estoy expresando mi amor haciendo esto. Es la palabra de Dios. Oración, adoración, la comunión íntima con el Espíritu Santo. Esa es la manera de guardar nuestro corazón. Es una relación cercana que nos va a permitir que nuestro corazón permanezca firme y que no sea engañado, porque conoce tanto a Dios que va a distinguir lo falso o el engaño, que es esa sutil mezcla de lo verdadero y lo falso.
A veces es muy fácil reconocer lo falso, la mentira, pero el engaño, que es lo que dice que aumentará y será en el final de los tiempos, precisamente ¿qué necesita? Que conozcamos lo verdadero, que conozcamos tanto a Dios por su palabra y por la relación íntima a través del Espíritu Santo, que nos diga, no, un momentico, esto no es Dios, esto no es lo que Dios le agrada, esto no es lo que quiere. Y entonces haya en nosotros ese discernimiento. Como dice la palabra, que somos entrenados en el discernimiento, ¿no? Por precisamente leer la palabra, por escudriñar la palabra. Si nosotros no guardamos el corazón, va a quedar expuesto a cualquier influencia. Acuérdense que a través de la ofensa viene el resentimiento, viene la raíz de amargura, ¿sí? Fácilmente vamos a caer en murmuración. O sea, todo aquello que no haya sido guardado el corazón y haya sido expuesto a todas esas influencias externas, ayer hablábamos del temor, la falta de perdón, la ofensa no perdonada, va a ser que ahora sea nuestro corazón inclinado hacia todas estas cosas, en vez de ser inclinado hacia Dios. Y entonces, ¿cuál es el mayor problema de no guardar el corazón? Es que se endurece, porque si el Señor quiere quitarnos el de piedra, o sea que cuando no lo tenemos en nuestro corazón, imagínense, ¿qué más duro que una piedra? Pues el mármol, el diamante, pero la piedra tipifica la dureza, ¿verdad? Algo tan duro. Entonces, si el Señor dice que nos quita el corazón ese que tenemos como de piedra, para ponernos uno dócil y enseñable, si nosotros no guardamos nuestro corazón atesorando la palabra, buscando agradar a Dios en la intimidad, en el secreto, por eso tanta oposición a orar, a que oremos a solas, a que nos conectemos al café con Dios para orar en comunidad. ¿Cuál es la consecuencia? Que nuestro corazón se endurece. ¿Y saben qué es lo más grave? Que el corazón se endurezca, que va a ser difícil, tremendamente difícil obedecer al Señor. Por eso es que el enemigo quiere, a través de las ofensas, a través de lo que él conoce, a cada uno que nos hiere y que nuestro corazón no es guardado, sino que lo dejamos ahí expuesto para que el enemigo haga lo que quiera, sabe que así lo va a endurecer, y que si lo endurece va a ser muy difícil escuchar al Señor y difícil obedecerlo, y por lo tanto estaremos expuestos al engaño, que era lo que nos decía en unos versículos que leíamos ahora. O sea, el corazón en Deuteronomio 11 será fácil, no dejen que su corazón sea engañado, y el corazón es engañado si nosotros permitimos que se endurezca, y entonces no podremos obedecer al Señor. Mire cómo todo tiene relación, y yo decía, claro, Señor, por eso nos están insistiendo tanto en guardarlo, en cuidarlo, en perdonar la ofensa. ¿Qué nos dijo? Sanen las grietas de las emociones dañinas. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que el corazón se endurezca en cada uno de nosotros, y el enemigo lo sabe, y por ahí nos va a atacar para traer desunión, murmuración, pleitos, contiendas, todo lo que él sabe que va a hacer que el corazón endurezca, y entonces no vamos a poder escuchar la voz del Señor. ¿Y cómo lo vamos a obedecer si no lo escuchamos? ¿Cuál debe ser la motivación? Y ya quedó claro con todo lo que vimos arriba, de obedecer al Señor, el amor. O sea, la motivación no es cumplir reglas porque se vuelve algo religioso. La motivación de obedecer es amarlo. El fin de obedecer es permanecer cerca de Él. O sea, ese debe ser nuestro tesoro. Yo no quiero perder mi comunión con el Señor. Qué horrible. No sé si ustedes han experimentado después de haber recibido al Señor sentirlo lejos. Yo lo experimenté. Hace unos años yo sentí que Él me volteó la cara. Fue una cosa, ustedes no se imaginan, porque estaba en enojo, porque estaba en pecado. Y yo estaba esperando a Luis Alberto, no se me olvida, parada en el Éxito de la 170, que él venía de Villavicencio y lo traían. No sé por qué estaba así. Mire, ese día, yo estaba en esos días, fue una sensación tan espantosa de un vacío en la soledad. Les voy a decir lo que yo sentía. Yo decía, Señor, así te sentiste tú en la cruz cuando no pudiste tener comunión con el Padre, y esto no lo había dicho nunca. Así me sentí yo en ese momento, o sea, era una soledad, o sea, estaba ahí, pero era como si todo estuviese oscuro, como si yo estuviera completamente sola en el mundo, era un vacío. Y yo creo que esos microsegundos que Él me permitió experimentar eso, es decir, mira, o sea, lo que cuesta el perder la comunión conmigo. Y no te estás dando cuenta, porque cuando se endurece el corazón, de lo último que somos conscientes es que no estamos cerca de Él. O sea, ni se nos pasa por la cabeza, estamos tan enfrascados y tan enfocados en el problema, en la ofensa, en el pecado en el que estamos, en el enojo en el que estamos luchando, que lo último que estamos pensando es, o sea, todo esto me llevó lentamente a alejarme del Señor, y ya en este punto me alejé. Y Él en pecado no me puede mirar. Yo sentía así,
como si hiciera esto, y sola. ¿Qué harían ustedes en ese momento? Ante esa, pedirle perdón inmediatamente. O sea, ¿qué amor? No, no, amor, eso es, a veces en el espíritu el Señor nos permite tener ciertas experiencias, es como sentirse, está la gente ahí pero tú te sientes solo y a veces el espíritu por simple misericordia lo permite para que uno se dé cuenta en el mundo espiritual que está pasando. Cuando uno está en pecado, eso es lo que pasa. O sea, tú estás lejos de la comunión con Dios y estás en tinieblas. Es sentirlo simplemente para recordarnos cómo estamos todos, así no lo percibamos. Pero lo que les digo, esos microsegundos era decir, cada vez que te alejas de mí y conscientemente te mantienes en tu pecado porque uno está ofendido, está enojado, entonces yo me mantengo aquí, estás dando un paso en dirección contraria, te estás alejando de mí. Uy, no, pedirle perdón rápidamente, llorar mientras llegaba Luis Alberto, pedirle perdón y decirle, no señor, yo no quiero esto. Y esa noche orar y llorar y de todo, porque quién, o sea, no me estaba dando cuenta y es lo que nos puede estar pasando a muchos en situaciones en que nos estamos lentamente alejando del Señor. Ya vimos por qué insiste Dios en que lo obedezcamos, porque es lo que le complace, porque es lo que le agrada, lo vimos, porque es la manera en que le manifestamos nuestro amor, porque así es como se hace notoria nuestra fe. Si nosotros creemos, obedecemos. Abraham fue llamado el padre de la fe porque obedeció a lo que Dios le dijo que hiciera, lo hizo una y otra vez. Entonces, cuando nosotros vivimos en obediencia, estamos siendo testimonio para otros, porque muchos ven, oiga, esta persona sigue ahí, miren la situación que está, no se movió hasta que Dios no le dijo, y todo eso es de testimonio, porque la gente dice, ¿cómo hace? Y Dios le responde y lo respalda, ¿sí? Entonces, nuestra obediencia, claro, ya vimos que le agrada al Señor, eso es lo más importante, pero finalmente eso termina siendo luz para los demás y ahí es donde terminamos siendo sal. Cuando nosotros estamos en obediencia, a pesar de que el mundo diga todo lo contrario y nos permanecemos firmes en obediencia, la gente va a anhelar al Dios que nosotros tenemos. O sea, uy, admirable. Y esta persona siguió parada en obediencia a pesar de que se le vino el trabajo encima, pero no dio el brazo a torcer para hacer algo corrupto o muchas cosas. Después el Señor se va a glorificar en esa situación a causa de nuestra obediencia y muchos lo van a tener que ver a Él. O sea, es un compromiso grande, porque la obediencia no solo nos beneficia, ya vimos a nosotros, a nuestra descendencia, sino que estamos siendo luz para darle gloria al Señor. Les decía que al final, solo al final. Bueno, ¿qué pasa si le desobedecemos? Solo les voy a leer un pasaje. Hay Deuteronomio 28, la segunda parte, trae todas las consecuencias de desobedecer y son terribles, exacto. Pero lo vamos a resumir en una que encontré en Deuteronomio 8, del 19 al 20. Dice, pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y le rindes culto y te inclinas a ellos, sin duda serás destruido. Así de sencillo. O sea, cuando nosotros nos olvidamos, recuerde que cuando no le obedecemos nos alejamos, terminamos sirviendo a otros dioses, ¿qué pasará? Seremos destruidos. O sea, muerte física, espiritual, que es la más terrible. O sea, nos alejamos de Dios y se va destruyendo nuestro hogar, nuestra familia. O sea, es innegable. Y antes de llegar al Señor, pues lo vimos y lo pudimos vivir y experimentar. Es real. Así muchas personas crean que porque no tienen al Señor, pero tienen riquezas. Tristemente, ¿cuántos de ellos se han suicidado? Con un vacío tan profundo. Personas multimillonarias, vacíos. Sus hijos, conocemos historias cercanas de gente que conocimos la historia de primera mano, muy rica, entre los más ricos de este país, y sus familias destruidas. Su hija en homosexualidad, su hijo no quiere saber de ellos, su esposa con Alzheimer, el señor solo, o sea, y dinero entre los más ricos de Colombia. O sea, una vida sin Dios es una vida cuyo fin es la destrucción. Eso de solo hablando en lo natural, aquí, pero por Dios, lo más importante, la vida eterna. O sea, ¿cuánto anhelamos nosotros lo que leíamos al principio? Que Dios estará con nosotros para siempre, con nuestras generaciones. ¿A causa de qué? De la obediencia. Y las bendiciones, les dije que al final solo iba a enumerar rápidamente algunas. Cuando nosotros le obedecemos al Señor, en Deuteronomio 8, quise tomarlas de ahí,
dice que esa tierra que el Señor nos entrega, dice, siempre estará sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. O sea, una de las bendiciones de obedecer es que la mirada del Señor nuestro Dios siempre estará con nosotros. Así como cuando en pecado nos resistimos y nos apartamos, el Señor no puede mirarnos, porque ¿qué comunión tiene el Señor con el pecado? Pero cuando nosotros le obedecemos, tan lindo esto, sus ojos estarán sobre la tierra donde estamos, sobre nuestra familia, desde el principio del año hasta el fin. O sea, ya sabemos, no va a haber ningún momento en que el Señor, sus ojos no estén sobre nosotros. Dice que dará lluvia a su tiempo, temprana, tardía. Sí, lluvia, la lluvia de dar fruto, nosotros dar fruto, que es lo más importante para glorificar al Padre, pero que lo que hagamos de fruto también. Y me gustó esto, dice, recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, pensando en lo que el Señor nos ha dicho. El vino nuevo, el vino de su espíritu, cuando estamos en obediencia, y el aceite de su unción, o sea, somos ungidos, recibimos ese vino nuevo cuando nosotros estamos caminando en obediencia. Dice, larga vida. Siempre que el Señor nos habla de obediencia, nos dice de larga vida, dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. O sea, larga vida, ahí una lista impresionante. Y otro, dice que echará de delante de nosotros a nuestros enemigos. ¿Queremos que el Señor pelee por nosotros? ¿Sentimos que hay opresión, que hay enemigos? Claro que hay enemigos, y en este camino que el Señor nos está llevando a transitar, Satanás ha mandado enemigos de lado y lado, y nos encontramos con enemigos de nuestra alma, sobre nuestros hijos, sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre la nación. Se ciernen tremendos enemigos en este tiempo, pero si nosotros, una iglesia, unos hijos de Dios caminando en obediencia, Él mismo echará delante de nosotros a nuestros enemigos, porque Él es el que pelea por nosotros. ¿Pero por quién? Por quien está en obediencia, por los hijos que le aman y quieren agradarle. Y esto me encantó, nadie se sostendrá delante de vosotros. Estamos hablando de enemigos espirituales, ¿no? Dice, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. O sea, recuerden que los enemigos del pueblo de Israel ya estaban derrotados en su corazón antes de que ellos llegaran a pelear. ¿Por qué? A causa del Dios de ellos. Mientras ellos estuvieron en obediencia, Dios ponía temor y espanto sobre sus enemigos. Y cuando ellos llegaban a pelear, llegaban a ir a recoger el botín, porque Dios estaba peleando por ellos. ¿Por qué? Porque ellos, su pueblo le estaba obedeciendo. Así es para nosotros. Si nosotros estamos en obediencia, Dios va a poner terror y espanto sobre nuestros enemigos, y Él va a pelear por nosotros, y ninguno va a poder sostenerse delante nuestro, porque Él es el que pelea. O sea, eso hace que nosotros guardemos su palabra. Hermanos, yo creo que hoy espero, porque para mí poder entender por qué el Señor nos está insistiendo tanto en guardar el corazón, en asegurarnos de obedecer, en guardar su palabra, en entender que la motivación de nuestra obediencia debe ser agradarlo, amarlo, y que el objetivo de esa obediencia es permanecer cerca de Él, pero que si no lo hacemos, nos alejaremos y nuestro corazón será engañado. Que es tiempo de revisar el corazón, porque nosotros queremos obedecerle. O sea, yo sé que todos los que estamos aquí no decimos, uy, no, yo no quiero obedecerle a Dios, pero luchamos y a veces sentimos que no avanzamos. Pues Dios nos está dando la respuesta. Guarden el corazón, revisen su corazón, circunciden el corazón, porque solo un corazón nuevo, dócil y enseñable va a ser el que pueda obedecerme. Atesoren mi palabra como lo más importante, asegúrense de obedecerla, porque solo así podrán agradarme y demostrarme su amor. Espero que haya sido de bendición, iglesia. Quiero que oremos, porque de verdad que tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Él es el que nos da el poder, la fuerza para obedecer, para persistir, para permanecer a pesar de todas las circunstancias. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, yo te pido que esta palabra, Señor, que tú nos has estado enseñando, Señor, durante todo un año, Señor, nos has hablado de asegurarnos de obedecer, Señor. Hoy queremos llevarnos, Señor, y que no se nos olvide que es el año de la obediencia, Señor, porque nos estás enseñando a obedecerte, Señor. Saber que debemos guardar nuestro corazón, que debemos asegurarnos de obedecer tu palabra, de pedirte, Espíritu Santo, que nos examines, Señor, que sea nuestra oración, Señor, a diario. Examíname, oh Dios, y mira si en mí, en cada uno de mis hermanos, hay camino de perversidad, Señor.
Revélanos nuestro propio corazón, Señor. No queremos ser engañados, no queremos alejarnos de ti, no queremos dejar expuesto nuestro corazón, sino que queremos tener un corazón nuevo, dócil, tierno, enseñable, un corazón que está dispuesto a obedecerte y a someterse a tu voluntad, Señor. Señor, queremos obedecerte, Espíritu Santo, danos la fortaleza, danos el entendimiento por tu palabra, danos el discernimiento, danos, Señor, ese espíritu de permanencia, danos la fuerza para permanecer a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, del cansancio, de la fatiga, Señor, que nada nos distraiga, Dios, de lo importante, Señor, que nada nos distraiga de buscar tu rostro, de leer tu palabra, Señor, con el deseo de vivirla, de ser hacedores de tu palabra, Señor. Que nada nos distraiga de la comunión íntima contigo, Señor, que atesoremos por sobre todo, Señor, permanecer cerca de ti. Gracias, Señor, porque nos enseñas que ese es el fin último de la obediencia, Señor. Permanecer junto a ti, Señor. Qué deleite, Señor, es estar en tu presencia. Qué deleite, Señor, es ser instruidos, enseñados, guiados, dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor. Yo te pido, Dios, que cada uno de nosotros, que toda la iglesia, Señor, aún los que no están hoy, Señor, puedan, Señor, anhelar y desear tu Santo Espíritu con tal fuerza, con tal pasión, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirige, sea avivado dentro de cada uno de nosotros, Señor. Señor, queremos un avivamiento personal, queremos obedecerte porque queremos tu Santo Espíritu dirigiendo nuestras vidas, Señor. Que tú seas el que gobierne, Señor. Nos sometemos, Señor, a ti, a tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor, cuando tú dices, en el momento que dices, como tú lo dices y a tu manera, Señor. Enséñanos, Señor, queremos ser un pueblo obediente, porque queremos agradarte y poderte decir, te amamos, Señor. Y porque te amamos, Señor, guardamos tus mandamientos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.